tienen la intención de cambiar su vida, pero esa intención no los mueve a la acción. Tienen una intención de ser mejores personas, tienen la intención de poder estudiar quizá, tienen la intención de bajar de peso, tienen la intención de ir a hacer ejercicio, pero solo se quedan con la intención, ¿verdad? No voltees a ver a nadie. Pero algo que ocurre es que cada vez que vamos a cerrar un año, en el mes de septiembre u octubre, siempre escucho comentarios como: no, pastor, mire, el próximo año arranco con todo, el próximo año voy a hacer ejercicio, y se quedan con una intención. Y ahorita vamos en el cuarto mes del año y no hay ni para cuándo. Entonces me he dado cuenta que cuando nosotros empezamos a tener intenciones pero no accionamos, y lo llevamos a todas las áreas, incluyendo la parte espiritual. Muchos tienen la intención de cambiar, pero no han tomado la decisión de hacerlo. Empezamos a venir a la iglesia, queremos cambiar nuestra vida, pero a veces no lo logramos porque solamente nos quedamos con la intención. Me he dado cuenta que la mayoría quiere cambiar, lo cual no es malo, quiere obtener los beneficios, pero no quiere hacer ningún tipo de sacrificio. Y esto afecta incluso en la vida con Dios. Hay momentos donde muchas personas vienen a la iglesia, quieren la bendición de Dios, pero no quieren cambiar. Hay momentos donde queremos que Dios nos promocione, pero no queremos pasar por procesos. Queremos recibir la unción de Dios, pero que todo salga como estamos. Queremos en algún momento recibir más de Dios, pero que Él no permita ninguna adversidad en nuestra vida. Y yo, como tu pastor, quisiera hoy decirte que a partir de hoy no van a ocurrir más procesos, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 16, 33, de que Jesús nos dice algo y nos dice o nos prepara que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido el mundo. Lo cual nos enseña que Dios no vino para librarnos de procesos, vino para acompañarnos en medio de ellos, para fortalecernos y para que cuando crucemos por el agua no nos ahoguemos o no nos hundamos, y cuando pasemos por el fuego no nos podamos quemar. Gracias por aquellos 3 que lo creyeron. Pero eso lo llevamos hoy a la vida con Dios. Muchos quieren ser bendecidos por Dios, quieren ser tocados por Dios, quieren ser transformados por Dios, pero no quieren disciplinarse en la vida con Dios. Entonces, cuando una persona siempre busca la forma de no comprometerse con Dios, hay momentos o hay frases que hemos utilizado para sonar un poco más espirituales. Y hay momentos donde alguien te invita a cambiar, te invita a un gran día, te invita a cambiar tu vida, te invita a hacer algo, simplemente a venir a una reunión, y hay personas que se quieren ver espirituales y empiezan con una frase de: los tiempos de Dios son perfectos. Ayúdenme, yo creo que solo los de las 10 sabían ese dicho. Y hay una realidad: los tiempos de Dios son perfectos, pero hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros hacemos. Di conmigo: es mi responsabilidad mi relación con Dios. Amén. Porque una parte es lo que Dios haga, pero otra parte es lo que tú hagas con ello. Te quiero enseñar esto porque en Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien la manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Vamos a hacer algo esta mañana un poco dinámico, así que ¿qué te parece si haces conmigo? Cambia la manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Si el de al lado no lo hizo, te doy permiso que le hagas. No le hagas nada. ¿Qué te parece si repetimos una vez más? Tengo que cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Amén. ¿Sabes por qué hay gente que no ha cambiado? Porque no quiere. Porque no ha decidido, no quiere decidir. Es como en aquellos momentos donde una persona dice: es que, pastor, si yo quisiera dejar el vicio, lo dejaría ya. ¿Y por qué no lo has dejado? Porque no quieres. Porque a veces nos hace falta determinarnos en algunas áreas de nuestra vida. No hemos podido cambiar la manera de pensar, por lo tanto no hemos podido cambiar la manera de vivir. Y eso es lo que le da título a este mensaje, o he titulado este mensaje: argumentos. Repite conmigo: argumentos. ¿Qué es un argumento? Y quiero enseñarte 3 puntos rápido. El primero: los argumentos que justifican tu desobediencia. Punto número 1, ¿qué es un argumento? Un argumento es una razón que usas para justificar el por qué no obedeces a Dios. Si hoy yo tuviera la oportunidad de preguntarte directamente por qué hoy no has querido cambiar tu vida, quizá la mayoría empezaría a desarrollar un argumento para justificarse el por qué hoy no está haciendo de su vida algo diferente. A veces no es ignorancia, o muchas veces no es ignorancia, es resistencia personal que disfrazamos nosotros como lógica. Mira, te lo voy a enseñar bíblicamente. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Destruimos toda clase de razonamientos y todo orgullo que impide que las personas conozcan a Dios.
Mira qué importante, porque en la Reina Valera, la otra versión, que es la que me ayudó a darle título a este mensaje, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo cual me enseña algo: el problema no es que no sabes qué hacer, el problema es que ya decidiste no hacer nada. Cuando una persona ya decidió que no va a hacer algo, por más que tú le invites, por más que tú le insistas, cuando una persona ya le dijiste que tiene que cambiar algo y no quiere, siempre va a tener un argumento más fuerte que el que tú le puedas decir para justificar el por qué no ha cambiado. Entonces me he dado cuenta que muchos no están esperando dirección, sino que están buscando una excusa. Es que yo quiero cambiar, pastor, yo tengo la intención. Mire, yo el domingo tenía la intención de ir a la iglesia, pero se quedan con la intención. No hay acción. Y eso es porque hemos desarrollado en algún momento un argumento en nuestra vida que hoy nos permite justificarnos el por qué no hemos hecho algo. Yo he conocido personas que durante muchos años les invito a que vayan al Gran Día y me dicen: mire, es que justamente ese día tengo un desayuno, justamente ese día tengo algo, justamente, y siempre tienen una excusa o un argumento para no ir a un Gran Día. Me he dado cuenta que a lo largo de los años, cuando he invitado a alguien a una iglesia, tienen un argumento para no venir. Hay momentos donde le digo a alguien: mira, te espero en la iglesia el domingo, y lo primero que hacen es bostezar. Ni les he dicho a qué hora, pero es algo porque en lo que bostezan están pensando qué me van a decir o qué argumento para no venir. Entonces después dicen: ¿y a qué hora es? Y le digo: a las 10 tenemos una reunión y a las 12 tenemos otra. Y empiezan: mira, lo que pasa es que ese día, y lanzan el argumento. Justo ese día me toca descansar. Y le digo: ¿ni trabajas? Es que ese día, mira, justo ese día tengo que lavar ropa. Entonces ya tienes un argumento. Empiezas a poner argumentos para no hacer lo que Dios te manda o lo que Dios te ordena. Empiezas a decir: mire, es que no tengo tiempo para servir, pastor. O sea, yo nada más voy a llegar los domingos, pero no me pida más porque estoy muy ocupado. Entonces te levantó un argumento tan fuerte que ahora no has querido entregarle tu vida a Dios porque te justificas que estás ocupado como si nadie más lo estuviera. Y empezamos a crear argumentos que de repente se van volviendo fortalezas en nuestra vida. Empezamos a poner argumentos en nuestra vida para no hacer lo que Dios nos ordena. Empezamos, de repente venimos a la iglesia, Dios nos habla que debemos ofrendar, pero empezamos a buscar un argumento como: no me alcanza, es que yo no puedo, es que usted no sabe mi situación, como si fuera algo que estuviera en opción de uno, cuando la Biblia nos enseña que todo el que siembra cosecha. Pero empezamos a tener argumentos queriendo que Dios nos dé más, y después como que Dios necesita, según el criterio de muchos, romper la ley que Él dejó escrita porque tú quieres más gracia que obediencia. Y a veces no es falta de capacidad. Yo creo que todos aquí tenemos la capacidad de poder analizar qué estamos haciendo bien en nuestra vida y qué no. El detalle es que muchas veces no nos falta la capacidad, sino nos falta la decisión. Porque cuando uno tiene un argumento, siempre va a sonar lógico para desobedecer. Cuando alguien tiene un argumento y se cree tanto ese argumento, no importa lo que tú le digas, esa persona, aunque esté mal, difícilmente va a reconocer que tienes la razón. No sé si te ha tocado discutir con alguien que de repente le enseñas que la persona se equivocó y la persona ya vio el error, pero dice: pues no lo voy a reconocer. No voltees a ver a nadie, eso pasa solo en otras reuniones. Pero cuando discutes con alguien, yo en algún momento antes, cuando me gustaba a veces debatir, ahorita ya casi no, pero hay momentos donde hay personas que dicen: a ver, ¿conoces la palabra? Y le digo: sí. A ver, ¿por qué no debatimos la palabra? Y le digo: ¿por qué? Es que yo he leído la Biblia, bendito Dios. Y cuando veo que conoce mucho la Biblia, pero que no vive un versículo, yo me doy cuenta que si Jesús mismo no ha podido cambiar su vida a través de su palabra, yo menos. Porque tienen un argumento siempre para algo. Hay momentos donde lees un versículo que te conviene y lo agarras de argumento para defenderte. No, pastores, que estamos en el tiempo de la gracia y lo agarras de forma de un argumento para no cambiar tu vida. Es que la ley ya no estamos en el tiempo de la ley, pastor. Cuando Jesús dijo: yo no vine a quitarle el valor a la ley, sino vine a darle su verdadero valor. Entonces empezamos a justificarnos y se levantan argumentos que nos llevan a hacer en algún momento desobediencia. Te digo esto porque tu argumento siempre sonará lógico, pero cuando contradices a Dios, sigue siendo desobediencia. Segundo punto: ¿cómo se forman los argumentos? Los argumentos no nacen de la nada.
No es como que un día te levantas con muchos argumentos. No, no, no. Los vas desarrollando. Muchas veces se forman por heridas, se forman por experiencias, se forman por orgullo y se forman por emociones no sanadas. ¿Y sabes qué es el problema de un argumento que se vuelve una fortaleza? Nadie te puede decir nada porque siempre tienes la excusa para que nadie te diga nada. Hay un momento en la vida donde, no sé si te ha tocado, que de repente estás viendo que tu esposo está haciendo algo incorrecto y le dices como esposa, no hagas esto, y ya me estás cuestionando, y ponen la fortaleza. Pero también ocurre con las esposas cuando le están diciendo algo, porque a veces levantamos una fortaleza que nadie nos puede decir nada. Y cuando tú levantas esa fortaleza fue porque tienes arraigado tanto un argumento que sin importar lo que alguien te diga, vas a buscar la forma de cómo defenderlo. Y el problema de esos argumentos es que muchas veces el argumento te lleva a desobedecer a Dios, lo cual me enseña algo, que si no estás con Dios, estás contra Él. Entonces algunos prefieren tener un argumento que los justifique del por qué no obedecen a Dios, que dejar que ese argumento se derribe de alguna forma para empezar a obedecer y acercarnos a Dios. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice: tenemos el poder de Dios para destruir fortalezas. Esta mañana voy a orar por ti para que todo argumento que haya creado una fortaleza se pueda romper en el nombre de Jesús. Porque a veces ponemos fortalezas también para no congregarnos. De repente he invitado a personas y le digo, ¿por qué no va a la reunión el domingo? Lo espero el domingo o el día martes, y me dicen, no, lo que pasa es que si llego se va a incendiar el lugar. ¿Te ha tocado escuchar algo de eso? No, es que ese lugar no es para mí. Y yo siempre, cuando alguien me dice eso, le digo, tranquilo, ahí hay extintores. Pero siempre hay un argumento cuando la gente ha determinado no hacer algo. Y qué difícil es que, por más que la Biblia nos enseña que debemos de servir y que debemos de congregarnos, tú sigues teniendo argumentos para no hacerlo. Queremos que Dios nos bendiga, pero no hemos querido desarrollar la disciplina para que eso ocurra. Te voy a hablar bíblicamente, porque si algo me apasiona es ver en la Biblia todo lo que Dios habla. Y puedo ver en la Biblia cómo Jesús caminó con 12 discípulos. A 12 discípulos les enseñó, a 12 discípulos los formó, oró con los discípulos, predicó a los 12, pero hubo uno que tuvo un argumento mayor que la obediencia a Cristo, y por lo cual lo terminó vendiendo. Ese hombre es llamado Judas. Y miren el libro de Juan capítulo 12 del 4 al 6. Podemos, no lo voy a leer literalmente, pero nada más lo quería mencionar. Judas criticó la ofrenda. Llega un momento donde hay una mujer que llega con un perfume caro y empieza a lavar los pies del maestro, y empieza a ungir al maestro, y empieza a perfumar al maestro. Y llega a Jesús mismo, y llega un momento donde Judas dice, oigan, qué desperdicio, porque tenía un argumento. Y ojo con lo que dice. Esto lo hubiéramos podido vender a los pobres y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús le dijo, a mí no todo el tiempo me tendrán. Lo cual me enseña esto: si tú hubieras escuchado a Judas, quizá le hubieras dado la razón, pero era un argumento mal fundamentado, porque Judas creyó que podía enseñarle a Jesús qué hacer con lo que Jesús recibía. ¿Cuántas veces nosotros metemos argumentos para querer dirigir nuestra vida con Dios? Empezamos a meter argumentos en algún momento para justificarnos el por qué hemos perdido la pasión por Jesús. Venimos a la iglesia y de repente, como no reconocemos que dejamos de buscar a Dios entre semana, venimos a la iglesia diciendo, ya no siento el mismo fuego. Espérame, tú eres responsable de mantenerlo todos los días. Tú eres el responsable de tu relación con Dios. Si en algún momento solo vives una experiencia de cada domingo, cada martes, te aseguro que en algún momento vas a perder el fuego, no porque Dios no esté contigo, sino porque dejaste de buscarlo. Entonces empezamos con algunos ejemplos, porque a veces no todo lo que suena correcto viene de un corazón correcto. Hay momentos donde decimos, ya no siento la presencia tanto, porque te enfocaste tanto en sentir que te olvidaste que la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Hay momentos donde vas a tener ganas de adorar, pero hay momentos que el problema puede empezar a hablar muy fuerte y no vas a tener ganas de hacerlo. Y cuando lo hagas, lo que vas a demostrar es la convicción que tienes en Dios. Entonces a veces hay orgullo disfrazado, y hay argumentos que se disfrazan de orgullo. Es que no me gusta cómo lo hacen, yo lo haría mejor, pastor. Si yo me metiera a servir, pastor, y nunca sirve. O cuántos argumentos hay para la comodidad.
es que ese no es mi llamado, yo estoy llamado a hacer cosas afuera de la iglesia, pastor. Y empezamos a poner tantos argumentos que a veces ponemos argumentos para no cambiar. Es que, pastor, siempre he sido muy explosivo. Es que nadie me puede decir nada porque brinco. ¿Sabes por qué? Porque hay heridas que no han sanado en tu corazón. Entonces es un justificante. Es que yo quiero cambiar, pastor. Miren, hay gente que justifica sus acciones por el comportamiento de los padres. Es que, pastor, le quiero contar algo. Yo empecé a tomar alcohol porque mi papá bebía alcohol. Y yo a veces le pregunto, sí, pero también tu papá era muy trabajador. ¿Por qué no le agarraste el trabajador, no que solo lo que te conviene? Entonces se levantan argumentos. Yo no puedo cambiar. Entonces nadie te puede decir nada porque empiezan a decir, es que yo siempre he sido así, así soy. No, cancelo eso. Pero muchos usan su personalidad como excusa para su desobediencia. Porque hay una realidad, un argumento repetido muchas veces se convierte en una verdad, aunque suena mentira. Cuando tú te repites tanto que no puedes cambiar, sin importar cuántas veces Dios te demuestra a través de la palabra que puedes cambiar, vas a seguir creyendo más en una mentira que en una verdad de Dios. Y cuando agarras ese argumento tan fuerte, sin importar que Dios mismo te hable, tú vas a seguir creyendo y justificándote que estás bien, aunque bíblicamente el Señor a través de su palabra te diga que no lo estás. Te enseño esto porque hace un tiempo recuerdo que yo también ocupaba este argumento. Recuerdo que cuando empecé con el camino con Dios, mi vida no era la misma que el día de hoy. Y recuerdo que en algún momento fui una persona que, si veía algo que no me gustaba, sentía o creía en mi ignorancia que porque alguien se equivocó yo tenía el derecho de poder corregirlo o de gritarle. Entonces llega un momento donde siempre que me decían, Oscar, tienes que cambiar, yo decía, no, es que Dios me hizo así. Ay, usted, pastor, imagínate, ora por mí. Y en eso empezaba yo con ese orgullo a decir, no, es que Dios me hizo así. Hasta que un día se lo digo a una persona y esa persona me dice, Oscar, te quiero decir algo, tienes toda la razón, Dios te hizo con ese carácter. Y dije, sí. Ya me habían dado la razón, dije, ya no me puede derribar este argumento. Hasta que me dijo, el problema es que el carácter lo utilizas a tu conveniencia, no lo que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué no te enojas mejor con la gente que se está perdiendo, con la gente que se va al infierno, con aquella gente que no conoce, y agarras el coraje para predicar a los perdidos? No que te pones a gritarle a la gente gastando tus energías, porque el problema no son ellos, eres tú. Y ahí me di cuenta que podía cambiar. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que derribar estos argumentos, porque cada uno de nosotros tiene un argumento suficientemente bueno o lógico para no haber venido esta mañana. Pero bendita gracia de Dios que hoy te levantaste para derribar todo argumento, derribaste el primero y pudiste venir para que el Señor derribe los demás y sepas que está contigo y sepas que tiene un plan para tu vida en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén. Hay momentos que los argumentos nos distancian de Dios. Tenemos argumentos para no cerrar los ojos durante la adoración. Tenemos argumentos para no cantar. Ay, pastor, es que mi voz está horrible, canta más fuerte. Puede ser que los demonios huyan. Pero cada vez que tenemos un argumento para no cambiar, es muy difícil que tú puedas convencer a alguien que no quiere hacerlo. Porque sin importar que tú le demuestres realmente que esté equivocado, ellos deciden creer más que en su verdad, aun cuando tú los ves. Mira, yo recuerdo en una ocasión que había un familiar mío que estoy viendo que a él se le ocurrió la grandiosa idea hace muchos años de poner en mi carro lodo. A él se le hizo una broma muy chistosa. Entonces estoy escondido viendo lo que él estaba enfrente. Él agarra lodo y se lo avienta al parabrisas del carro. Entonces cuando lo veo le grito, ¡hey! Y mire, le cambió el color. Entonces de repente volteé y me dice, no fui yo, me dice. ¿Y sabes qué es lo peor? Casi me convence. Yo dije, creo que vi mal. Porque es difícil querer cambiar a alguien que no quiere reconocer su error.
Entonces se ha convertido en una fortaleza que no importa lo que le digas. A veces cuando te dicen tienes que ser mejor esposo, no, pastor, es que yo así soy, la que tiene que cambiar es mi esposa. Y esa fortaleza puede estar derribando tu matrimonio porque no has querido derribar un argumento. Sabes que no deberías de consumir alcohol, pero tú sigues encerrado de que por algo lo consumes, y no es así. Entonces no quieres cambiar. Entonces lamentablemente o derribas el argumento o el argumento termina derribándote a ti. Pero bendita gracia de Dios que te quiero enseñar el último punto, y si puede pasar el piano, por favor. Dice la palabra de Dios así: ¿cómo derribar los argumentos? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Debemos hacer que todos los pensamientos nos obedezcan para que obedezcamos a Cristo. Toda obediencia y toda desobediencia comienza aquí. Si esta mañana Dios ya te dijo que tienes que cambiar un hábito y no quieres hacerlo, sin importar cuántas veces te predique, cuántas veces ore por ti, cuántas veces empiece a decirte las cosas, no importa si tú no decides cambiar acá. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a poder cambiar tu manera de vivir. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber algo. Los argumentos no se rompen con emoción. No es como que te vas a levantar y vas a decir wow, rompo todo argumento. No, se rompen con obediencia. Di conmigo, obediencia. Lo cual me enseña algo: no siempre vamos a tener la emoción de poder obedecer lo que Dios nos manda. Hasta hoy en día no he visto a alguien que me diga: ay, pastor, hoy me levanté con unas ganas que venga alguien y me ofenda. Tengo unas ganas de perdonar a alguien, pastor. Hasta hoy yo no me he levantado así. Porque a veces empezamos a equivocarnos y creemos que cuando lo sienta, hay gente que te dice: cuando yo sienta voy a ir a la iglesia, no me presiones, porque tienen un argumento que se convirtió en una fortaleza y por lo tanto no cambia su vida. ¿Cuándo va a empezar a servir, hermano? Los tiempos de Dios son perfectos, pastor. Y la vida sigue avanzando. ¿Cómo derribamos estos argumentos? Lo primero, y hoy te quiero enseñar 3 cosas rápidas. Lo primero, obedece aunque no lo sientas. En la Biblia podemos escuchar muchos o podemos leer muchos ejemplos. La gente que tuvo buena intención nunca logró nada. El que logró mucho fue la persona que tuvo la intención pero también obedeció aunque no quiso. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo cual me enseña algo: no siempre vamos a sentir ganas de hacer las cosas correctas. El apóstol Pablo en la Biblia dice: hay una lucha constante dentro de mí, que hay momentos de que sé que debo de hacer lo bueno pero termino haciendo lo incorrecto. Esto me enseña que cada uno de nosotros, cada vez que va a obedecer a Dios, hay una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Hacemos lo que Dios nos manda o hacemos lo que nosotros queremos hacer? Entonces te quiero invitar a que obedezcas aunque no lo sientas. A lo largo de los años he aprendido que lo mejor que puedes hacer es perdonar las ofensas. Hay frases que he escuchado que también son argumentos: que yo perdono, pastor, pero nunca. Entonces has creado una fortaleza que tú crees que pasa eso, aun cuando la Biblia nos llama a perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar al que me ofenda? Hasta 70 veces 7. Y ahora, el perdonar no siempre quiere decir que vas a olvidarlo, porque hay momentos en la vida donde alguien te pudo herir y marcó tu corazón, lamentablemente. Pero a veces el perdón comienza con una decisión, y es mejor que veas una cicatriz en algún momento, que puedas decir: alguien me lastimó pero Dios me dio la fortaleza de perdonarlo, a que vivas con esa herida todos los días. Hay gente que les apasiona vivir heridos. Entonces de repente llega alguien y te dice: no, es que si vieras lo que me hicieron a mí, me cuesta perdonar. Siempre hay un herido que sale y dice: eso no es nada, si vieras lo que me hicieron a mí. Sí me costó. Y hay momentos donde nosotros empezamos a guiarnos por emociones. Si siento de Dios voy a servir, si no siento de Dios no lo hago. Por favor, hay cosas que hacemos que no sentimos. Nunca he visto a alguien que diga: ay, pastor, tengo unas ganas que me vengan a visitar toda mi familia, pastor. Que vengan con los zapatos sucios, que entren aquí a la sala, me dejen lleno de lodo porque tengo unas ganas de trapear, pastor.
Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque lo tenemos que hacer. Pero cuando vamos con las cosas que con Dios nos queremos volver más sentimentales. Cuando la fe no es una emoción, es una convicción. Y te quiero dar un consejo: empieza a obedecer a Dios aunque no quieras. A lo largo de los años he visto que es mejor perdonar, y hay veces que me cuesta perdonar también a mí. Y lo que hago es meterme a la presencia de Dios y le digo: Señor, permite que se me olvide esta ofensa. No me va a servir de nada recordarla, porque prefiero guardar mi corazón, como escrito está: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. La obediencia rompe lo que el pensamiento sostiene. Cuando una persona no aprende a romper argumentos, vive una vida de ciclos. Viene a la iglesia, todo bien, empieza a servir, ve algo que no le gusta, se vuelve a retirar, y toda la vida vive una vida así. Empiezan en los trabajos, empiezan bien en el trabajo, de repente a alguien le cae mal, decide gritarle, renuncia y empieza a renunciar a cada trabajo, y todo en la vida de esa persona es una vida cíclica. Incluso la Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Lo que tenemos que hacer es hacerlo a pesar que nos cueste, porque la Biblia nos enseña que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Lo segundo, somete tu mente a la palabra. Cada vez que te sientas inconforme contigo mismo, cada vez que pienses que tu vida no tiene un propósito, cada vez que pienses que hay algo imposible, ve a la Biblia y repite lo que escrito está en su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley. La palabra deja de debatirla, comienza a obedecerla. Empieza a obedecer lo que escrito está. Bendito sea Dios por aquellas personas que estudian la palabra de Dios todo el tiempo y que conocen perfectamente la palabra, pero en algún momento Dios va a pedir cuentas de cuánto conocías y cuánto obedeciste, porque quizá tenías la intención de obedecer y por más conocimiento que tuviste nunca decidiste hacerlo. Somete tu mente a todo lo que la palabra dice, no la debatas, obedécela, porque siempre va a haber un argumento para no perdonar. Y no dudo que el proceso o lo que te hayan hecho pueda ser doloroso, pero yo creo que es cuando decides obedecer a Cristo, Cristo tiene que ser más fuerte que nuestro argumento y decirle: Señor, quizá no quiero perdonar, pero por tu palabra lo voy a hacer. Lo tercero depende del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: el Espíritu los guiará a toda verdad. No puedes vencer pensamientos carnales con fuerzas humanas. Te quiero enseñar esto porque a veces empezamos a creer que hay cosas que podemos dejar con nuestras fuerzas y a veces no podemos. Entonces empezamos nosotros a justificarnos o poner argumentos de que no, pastor, yo tengo mi relación con Dios, nada me puede tirar, aun cuando la Biblia dice que el que se crea firme tenga cuidado de no caer. Y cuando empezamos con este tipo de detalles, empezamos a darnos cuenta que no podemos vencer todo con nuestra forma de pensar. Tenemos que romper cosas o ciclos a través de nuestra obediencia. Porque si en algún momento algo lastima tu corazón, lo cual no lo dudo, pero sigues reaccionando de la misma manera, te vas a alejar el día de mañana de Dios. No porque Dios se quiera alejar de ti, sino porque tú no quisiste transformar algo que Dios quiere transformar en tu vida. Algo que me di cuenta en los primeros años de convertido fue que cada cierto tiempo venía alguien a hacer algo para que yo le contestara de cierta forma. Y algo que quiero enseñarte hoy es que va a haber de tiempo en tiempo vas a ser evaluado por Dios para ver si eres aprobado o no. Y mientras no quieras pasar esa prueba, la vas a repetir una y otra vez. Recuerdo que hasta el día que aprendí a quedarme callado y a no tratar a la gente mal, las personas cambiaron su forma de ser conmigo. Y me di cuenta que era algo que Dios permitía para cambiar mi corazón. Empieza a servir aunque no sientas ganas de hacerlo. Empieza a congregarte, porque no todo el tiempo vas a tener la fortaleza o el ánimo para poder hacerlo. El camino con Dios no es fácil, pero vivir sin Dios es imposible. Cuando está Dios contigo, tú sabes que a pesar del momento de dificultad vas a tener un aprendizaje. Pero si Dios no está contigo en algún momento, porque tú así lo consideras, porque te levantaste un argumento de que es que Dios no me escucha, pastor,
porque levantaste ese argumento, quizá porque alguien te rechazó, piensas que Dios también te rechaza. O levantaste un argumento porque le pediste algo a Dios y Dios te dijo que no. Entonces ahora levantaste un argumento fuerte, como me ha tocado en algunos momentos conocer gente atea, y dicen: yo soy ateo porque una vez le pedí algo a Dios y Dios no lo cumplió. Por favor, si Él es nuestro Señor, no al revés. Decidieron desarrollar un argumento tan fuerte por una herida tan grande, por no querer reconocer que le pidieron algo a Dios que no era la voluntad de Él. Dios es Dios cuando te dice que sí, pero sigue siendo Dios cuando te dice que no. Hay algo increíble, y es que el argumento muchas veces quiere gritar, pero la obediencia decide. Judas caminó con Jesús, pero nunca cambió. No por falta de enseñanza, sino por exceso de argumentos. Algo que Dios me enseña a través de esta historia es que muchos responsabilizan a los pastores o los líderes porque los argumentos son tan fuertes que nunca se dieron cuenta que el problema nunca estuvo afuera, estuvo adentro. Y yo creo que si tú o cualquier persona en este lugar, o yo quizás, pudiéramos hablar con Judas y preguntarle: ¿por qué traicionaste al maestro?, quizás te convencería, porque su argumento era sólido. Sin darse cuenta caminaba cerca del maestro, pero su corazón alejado de él. La pregunta es: ¿qué argumento sigues defendiendo? ¿Qué estás haciendo hoy que te está justificando para no obedecer a Dios? Porque mientras tu argumento siga vivo, tu transformación va a estar detenida. Queremos que Dios transforme nuestra casa, lo cual no es algo incorrecto. Bendito Dios que pidas eso. Pero ¿qué pasaría si no has dejado que Dios mismo destruya los argumentos que tienes para cambiar tu vida? Pastor, es que cuando Dios llame a mi familia yo voy a llegar. No se trata de tu argumento, se trata de tu obediencia. Aunque nadie de mi familia quiera, pastor, yo voy a empezar a llegar. Yo voy a cambiar mi vida, y te aseguro que cuando derribes esos argumentos por el poder de Dios, tu vida y tu casa van a ser muy diferentes. A veces no se trata del proceso que vives, se trata de los argumentos que Dios quiere derribar en tu vida. A veces el problema no está afuera, está dentro de cada uno. Y mientras tú tengas un argumento tan fuerte que grite más que tu obediencia a Cristo, puede ser que hoy estés en la iglesia, lo cual es una bendición, pero no estés de parte de Dios, sino seas enemigo de Él. La desobediencia lo único que hace en algún punto de nuestra vida es hacernos creer que estamos bien. Yo imagino qué pasaría el día que Dios te mande a llamar a cuentas. ¿Qué argumento le pondrías a Él? Cuando te diga: ¿por qué no quisiste cambiar tu vida? No, Señor, espérame, te voy a explicar por qué. La mujer que tú me diste, y aún con ese argumento pagó consecuencias. ¿Qué argumento podrías poner hoy para no cambiar tu vida? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que cuando uno ve el video del gran día, y hay gente que tiene un argumento para no ir. Entonces me he dado cuenta a lo largo de los años que el detalle no es la falta de oportunidades, es la falta de determinación que tenemos. Cuando una persona se determina a hacer algo, lo hace por encima de las razones que pueda tener, pero en el camino con Dios nos cuesta más. A veces nos pasa en la familia, nos pasa con los hijos, nos pasa con la pareja. Queremos que Dios haga algo diferente y transforme a todos. ¿Y tú para cuándo? Pastor, cuando mis hijos se levanten a orar. ¿Y tú para cuándo? Porque siempre podemos tener argumentos para no cambiar o no perdonar. Pero bendita gracia de Dios, que cuando la gracia, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que a pesar de tus argumentos que hoy pudiste tener, la gracia de Dios te trajo para poder derribarlos a través del poder del Espíritu Santo. Para decirte que a pesar de los argumentos, quizá hoy ibas en un camino diferente,
pero a pesar de los argumentos, Dios te trajo para enseñarte su gracia y para decirte que tiene planes de bien y no de mal para tu vida, para decirte que aún viene tu mejor temporada, para decirte que aún tú le servirás, que aún vas a ver a tus hijos sirviéndole al Señor y que te vas a levantar del proceso tan difícil que hoy estés viviendo, porque mayor es Él para cumplir su promesa. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Jesús. Hoy quiero hacer algo esta mañana. Yo ya prediqué esta mañana, ya te enseñé la palabra, pero hoy depende de ti aceptar o decidir romper el argumento. Lo vamos a derribar a través de la obediencia de Cristo. Quizá me digas: pastor, ¿cómo puedo derribar los argumentos que tengo? ¿Qué te parece si en los próximos minutos adoramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar esta herida, ayúdame a cambiar mi vida? Sabes que una de las primeras cosas que alguien que derribó argumentos se llama Pedro. Podemos leer a un Pedro en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, muy diferente al que está descrito en el libro de Hechos. En el libro de Hechos seguía teniendo argumentos, pero siempre el Espíritu Santo los derribaba. Vemos a un Pedro que en algún momento era impulsivo, pero cuando le entregó los argumentos al Espíritu Santo, el mismo impulsivo pudo lograr corregir su carácter y empezó a dar frutos. El que antes en algún momento no demostraba ser discípulo de Jesús, ahora Jesús lo estaba usando a través del poder del Espíritu Santo para levantar a miles. Te quiero enseñar esto porque mientras no dejes que aunque Dios pueda derribar los argumentos en tu vida, mientras tú no lo permitas, va a ser difícil, porque Él nos pide a nosotros derribarlos a través de la obediencia. Hoy ya te prediqué, y cuando salgas por esa puerta vas a poder decidir: o sigues haciendo de tu vida lo que quieras, o dejas que Dios cambie tu vida. Empiezas a pensar 2 veces antes de reaccionar como lo hacías antes, y empiezas con pequeños cambios para que el día de mañana puedas obtener grandes victorias. ¿Qué te parece si hoy cierras tus ojos, inclinas tu rostro, y hoy quiero hacer una oración contigo? Hoy siento que el poder del Espíritu Santo está aquí para derribar argumentos. Y quizá más de uno está hoy preguntándose: ¿cómo voy a derribar esos argumentos? A través de la obediencia de Cristo.